Capítulo 4. Pequeño Ramé. ¿Cómo terminé aquí? Esa pregunta retumbaba en la cabeza del elfo escuálido mientras trataba de no temblar. Estaba sentado en la mesa con la mismísima reina demonio, cuya presencia era tan intimidante como un campo de batalla. Frente a él, Thomas, con su eterna sonrisa de oreja a oreja, le tendía un plato con conejo asado. ¿Quieres un poco más?, preguntó Thomas con aire despreocupado, sus ojos brillando con ese entusiasmo desconcertante. Te ves demasiado delgado. Deberías comer mucho mejor. Además, no seas tímido. ¿Sabías que fue la reina demonio quien cazó estos animales? No digas cosas innecesarias. Espetó la reina, apartando la mirada mientras sus mejillas adquirían un leve tono carmesí. Tomando un bocado de su plato, visiblemente molesta, pero incapaz de ocultar la vergüenza que el comentario le había provocado. ¿Es que acaso no pensaba en cómo quedaría frente a sus subordinados si supieran que ella le caza la comida a un humano? Thomas, ajeno o quizás deliberadamente ignorante de la incomodidad que había generado, continuó con su alegría inquebrantable. Vamos, no pasa nada. Es importante que comas bien. No queremos que te desmayes a mitad del camino. El elfo miró el plato frente a él como si fuese una trampa mortal. La tensión en el aire era tan densa que casi podía cortarse, y la idea de que cada bocado pudiera desencadenar un desastre lo llenaba de aprensión. ¿Cómo había acabado en semejante situación? Compartiendo mesa con un humano que irradiaba despreocupación, pero sobre todo con la mismísima reina demonio. Para colmo, el conejo asado que tenía delante no era un plato cualquiera, era el fruto de la caza de ella misma. Todo aquello parecía tan surreal que su mente pensaba en cómo sería asesinado después de este día por su propia señora para mantener intacta su imagen. 3 horas antes. Por el momento, este es el informe que me solicitó, mi señora, dijo el elfo de orejas largas, inclinando la cabeza con respeto mientras la reina demonio revisaba meticulosamente los documentos. Sin levantar la vista, ella extendió una mano, haciendo que los papeles se consumieran en llamas una vez concluidos. Al parecer, todo sigue igual, aunque debo admitir que has gestionado las cosas con notable habilidad en mi ausencia. Sabía que podía confiar en mi primer general, respondió la reina. Su tono con mezcla de aprobación y distancia. ¿Eso significa que ya va a regresar?, balbuceó él, con un hilo de esperanza entretejido en su voz. Todavía no, respondió ella, cortante pero serena. El elfo apretó los puños, juntando el coraje necesario para continuar. Luego, se arrodilló con una mezcla de urgencia y desesperación, inclinando la cabeza hasta el suelo. Mi señora, le agradezco su confianza, pero, los demás generales comienzan a cuestionar su ausencia. A pesar de mis esfuerzos, estoy convencido de que mis capacidades no son suficientes para sostener el reino demoníaco por más tiempo. Por favor, le suplico que regrese. La reina lo miró con una expresión indescifrable antes de hablar, su voz cargada de una fría verdad. Todavía estoy atada por la maldición vinculante con el humano. Ni nuestros magos ni yo misma hemos sido capaces de desmantelar ese hechizo. Eso significa que, si él muere, yo también lo haré. Por otro lado, una ligera mueca se dibujó en su rostro, una mezcla de orgullo herido y amarga aceptación. Él es el único humano que ha conseguido dejarme en este estado tan lamentable. Si logramos que se una a nuestras filas, se convertiría en un activo sumamente valioso. ¿No lo crees? El elfo se quedó suspendido en el silencio, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse por un instante. Su pecho se elevó con una respiración profunda, lenta, mientras la humillación y la frustración que lo consumían comenzaban a desvanecerse, como niebla al amanecer. En su lugar, una calma serena se apoderó de su rostro, aunque en sus ojos aún se podía vislumbrar el rastro de un cansancio que iba más allá de lo físico. Con movimientos precisos, se reincorporó, inclinando la cabeza con una formalidad que parecía tallada en su ser. Mis disculpas, mi señora, dijo, su voz firme pero cargada de un peso invisible. Fue un momento de debilidad.
No estoy aquí para cuestionarme si soy capaz o no. Mi único propósito es cumplir sus órdenes y entregar los resultados que espera de mí. La reina se reclinó lentamente en el respaldo de aquella silla de madera vieja de su dormitorio. Sus ojos, como brasas ardientes en la penumbra, lo observaban con una intensidad que parecía perforar su alma, desnudando cada pensamiento, cada miedo, cada duda. Su rostro, tallado en la frialdad de un invierno eterno, no revelaba nada, ni aprobación, ni desprecio, solo una impenetrabilidad que helaba la sangre. Cumplirás tu papel, declaró al fin, su voz suave como la seda pero cargada de una autoridad que resonaba en los huesos. Lo sé, porque yo te elegí como mi primer general. Por un instante, apenas un parpadeo, los ojos del elfo brillaron con una luz tenue, frágil, como una estrella que lucha por no apagarse en la noche. Era un destello de emociones encontradas, admiración por la mujer que lo había elevado a tal posición, felicidad por ser reconocido, y, quizás, una pizca de esperanza que no se atrevía a nombrar. Con un movimiento fluido, se inclinó profundamente, su postura un testimonio de respeto absoluto, pero antes de girarse para partir con su determinación renovada como una espada recién afilada. El aire se espesó, volviéndose casi tangible, como si el tiempo mismo hubiera decidido contener la respiración. De repente, una voz irrumpió en el silencio, afilada y desafiante, cortando la solemnidad como un cuchillo. Se trataba de Thomas, con su tono despreocupado y una sonrisa que parecía burlarse de la gravedad del momento. ¿No crees que deberías ofrecer al menos un vaso de agua cuando tienes visitas? ¿Acaso no te enseñaron eso? Preguntó, rompiendo la tensión con una naturalidad que dejó al elfo petrificado. Sus ojos buscaron rápidamente a la reina, esperando una señal, una guía, algo que le indicara cómo reaccionar ante semejante intrusión. La reina, sin embargo, permaneció impasible. Su rostro era una máscara de neutralidad, aunque un destello de irritación asomó en sus ojos, tan fugaz como peligroso. Y tú deberías aprender a tocar la puerta, respondió con una frialdad que heló el ambiente. Thomas, sin inmutarse, levantó las manos en un gesto de falsa disculpa, como un niño pillado en plena travesura. Tienes razón, lo siento, dijo, su voz cálida y relajada, como si la tensión que envolvía la estancia fuera invisible para él. Avanzó un par de pasos hacia el elfo, ignorando por completo la carga emocional que pesaba en el aire. Pero ya que vinieron a visitarte, creo que lo justo sería que se quedara a comer. De hecho, dejé algo cocinándose, así que no te preocupes. Siéntete como en casa. Extendió su mano hacia el semihumano con una naturalidad que desafiaba cualquier protocolo o jerarquía. El elfo, rígido y confundido, titubeó. Debía aceptar el gesto o retroceder. Su mente era un caos de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había logrado Thomas llegar hasta allí sin ser detectado? Él mismo había establecido barreras para percibir cualquier presencia cercana, y aún así, él las había evadido como si fueran invisibles. Además, ¿qué hacía allí en ese momento? A esa hora, debería estar en el bosque. El elfo sentía una mezcla de inquietud y desconcierto que lo mantenía en guardia, pero la actitud relajada de Thomas lo descolocaba por completo. ¿Era simple imprudencia o había algo más detrás de esa fachada despreocupada? La duda crecía en su interior, alimentada por la naturalidad con la que Thomas actuaba, como si el mundo entero fuera su territorio. Entonces, ¿estás de acuerdo con que se quede a comer? Preguntó con una sonrisa traviesa, dirigiendo su mirada directamente a la reina demonio. Antes de que el elfo pudiera reaccionar, él tomó su mano y la estrechó con la familiaridad de un viejo amigo. La reina, observándolos de reojo, dejó escapar un suspiro leve pero cargado de significado, como si llevara siglos soportando situaciones similares. Haz lo que quieras, respondió, su voz fría y tajante, cortando el aire como una daga. Se levantó con la elegancia imponente que la caracterizaba, su aura llenando cada rincón de la habitación. Sin decir más, se dirigió hacia el comedor, dejando a Thomas y al elfo sumidos en una atmósfera densa, cargada de preguntas sin respuesta y tensiones no resueltas. El elfo no podía evitar preguntarse a qué estaba jugando Thomas y cuál sería su próximo movimiento.
No le hagas caso, mi madre siempre decía que son etapas de rebeldía que tienen al crecer. El semihumano, algo confundido por lo que acababa de escuchar, simplemente asintió con la cabeza y se sentó en el comedor, viendo cómo el humano servía a todos los presentes. Sintiendo la tensión de la reina y cediendo, finalmente probando aquella comida, la cual sorprendentemente superaba las pocas expectativas que él tenía. Permitiendo que se olvidara por un momento de su sentido de alerta y apareciendo el escenario actual. Escuchando al humano hablar sobre cosas triviales que encontró en el bosque de forma entusiasta, mientras que por otro lado la reina se dedicaba a comer y únicamente lo miraba de forma casual. Era simplemente algo que nadie me creería, aunque, por alguna razón, aquella inicial tensión ahora parecía un momento de peculiar tranquilidad y gracia. Por cierto, dentro de unas semanas vendrán algunos conocidos, estoy seguro de que te agradarán, ya que al final, ellos están dispuestos a apoyarnos para lograr nuestra meta. Ahora que lo pienso. Tú también, elfo, deberías estar presente, ya que será la primera reunión para planificar y buscar la paz entre razas. Él se quedó conflictuado ante tales palabras, ya que lo que el humano estaba diciendo era muy diferente a las razones por las cuales su señora se mantenía junto al humano, aunque trató de mantenerse tranquilo, confiando en que esto era parte del plan de su reina para manipularlo. Poco a poco la comida se terminó y el atardecer empezó a dar su llamado. Mientras tanto, Thomas seguía hablando sobre el día a día que experimentaba junto a la reina. Mientras que el elfo escuchaba atento y sorprendido, a la vez que la reina se mantenía molesta con cada palabra del insolente bocón, aunque simplemente solo desviaba la mirada. Bueno, es momento de que te marches, ya está atardeciendo y tienes cosas que hacer. El elfo sintió una sensación rara, ya que el tono en que habló la reina era más sereno y, aunque difícil de explicar, solo describiría ese momento como si hubiera escuchado a su señora, no como reina, sino como alguien normal. Se quedó en sus pensamientos unos segundos y al reincorporarse pidió disculpas un tanto apenado. Agradeciendo el recibimiento y despidiéndose con una ligera sonrisa mientras estrechaba la mano de Thomas y hacía una reverencia a su señora, saliendo de la casa y emergiendo un círculo mágico en la entrada, desvaneciendo al visitante hasta no quedar nada de él. Bueno, me voy a meditar. ¿Eso es todo? ¿A qué te refieres? Pensé que me preguntarías desde qué momento los estuve escuchando. No importa, de todos modos, sea lo que sea que hayas escuchado, únicamente dije la verdad. Además, dentro de 2 semanas me retornaré a mi castillo, ya recuperé la mayoría de mis núcleos. Así que no tengo intenciones ni razones para quedarme. Al escuchar eso, el humano se quedó callado momentáneamente, como si estuviera pensando en algo. ¿Y si al menos te quedas otro mes? Antes de terminar, la reina lo detuvo. Nada de excusas, está decidido, humano, no pienso seguir perdiendo mi tiempo. Además, tú también debes de saberlo, ¿no es así? Una nueva pelea se acerca en la frontera este entre el reino humano y demoníaco. Mi subordinado me mantiene actualizada, así que si pensabas que podrías reducir las peleas al mantenerme aislada, te equivocas. Solo abstente de estorbarme. Lo estás malentendiendo, esa jamás fue mi intención. Aún así, tengo un plan, para convencer al conde de esa zona, para evitar lanzar un ataque, pero necesito que confíes en mí. ¿Confiar? ¿Crees que voy a confiar todo mi reino y mis soldados en las palabras de un humano? Escúchame muy bien, que te quede claro que no tengo razones para confiar en ti. Ahora bien. Primero, me iré dentro del tiempo que yo diga y como yo diga. Segundo, voy a matar a todo aquel que busque atacar el reino demoníaco y cuestione mi poder como reina. Y por último, antes de que tan siquiera pienses que debería estar en deuda contigo por dejarme vivir. Solo me gustaría recalcar que solo me mantuviste con vida para chantajearme y hablarme de tus estúpidas ideas de paz con un vínculo mágico, así que no te debo nada ni has hecho nada para que tenga razones para confiar en ti. Antes de que Thomas pudiera dar una respuesta, la reina dio media vuelta y se encerró. Él se mantuvo en silencio en la sala y después de unas horas, estando afuera de su cuarto, comentó que saldría al bosque y llegaría algo tarde. La demonio no respondió. Él salió de la casa y poco a poco se perdió entre la vegetación.
A pesar de que dijo que meditaría, se quedó estática en el suelo, con la mirada perdida en el techo mientras la tenue luz de las velas iluminaban el cuarto y acariciaban delicadamente su piel. Inicialmente ella se quedó porque genuinamente se quería recuperar y comprender cómo deshacer el vínculo, pero no entendía cómo es que en tan poco tiempo el humano la pudo llevar a su límite emocional. Uno que no había conocido antes, ya que no tenía ni tiempo, ni nadie que la acompañara a explorar ese sector, uno que para ella era inútil e inservible al hablar de sus obligaciones y responsabilidades. ¿Qué estoy haciendo?, susurró, su voz quebrada, casi irreconocible. ¿Por qué me siento así? Las palabras cayeron al aire como hojas secas, frágiles y sin rumbo. La sensación era opresiva, como si una mano invisible le apretara el pecho, robándole el aliento. Agobiante. Sofocante. No encontraba las palabras para describirlo, y eso la enfurecía aún más. Ella, que siempre había tenido el control, que había gobernado con mano de hierro y mirada de hielo, ahora se sentía, ¿qué? ¿Vulnerable? No. Esa palabra no existía en su vocabulario. Y sin embargo, ahí estaba, tendida en el suelo, incapaz de moverse, de pensar, de respirar sin que ese peso la ahogara. Lo que no sabía, lo que no podía admitir, era que estaba experimentando culpa por sus palabras, por todo lo que había dicho, pero ella, la reina de los demonios, la guerrera implacable, no estaba familiarizada con esa emoción. La culpa era un concepto ajeno, algo que pertenecía a los humanos débiles y sentimentales. Y sin embargo, ahí estaba, arrastrándose por su mente como un gusano venenoso, corroyendo cada pensamiento, cada recuerdo. Intentó meditar, cerrar los ojos y sumergirse en la quietud que tanto dominaba. Pero no pudo. Las imágenes del conflicto pasado regresaban una y otra vez, como un eco persistente que no podía silenciar. La mirada de Thomas, su intento por explicar sus intenciones. Su frágil expresión, todo aparecía en su mente, nítido y punzante. Cada gesto, cada palabra, cada silencio entre ellos se repetía en un bucle interminable. Cerró los puños con fuerza, sintiendo cómo sus uñas afiladas se clavaban en las palmas de sus manos. El dolor era sutil, casi reconfortante, un recordatorio de que todavía podía sentir algo que entendía. Pero no era suficiente. El coraje la consumía, no hacia él, sino hacia sí misma. ¿Cómo era posible que no pudiera controlar esto? ¿Cómo era posible que algo tan insignificante, tan humano, la estuviera derrotando? Y entonces lo sintió. Fue pequeño, casi imperceptible, pero ahí estaba. Una sensación húmeda, cálida y traicionera, recorrió su mejilla. Una lágrima. Una sola. La reina la tocó con la yema de sus dedos, observándola desconcertada y con cierta ingenuidad. Aunque debido a la gran cantidad de sensaciones que estaba experimentando ni siquiera ella misma podía identificar de dónde provenía. Simplemente un escenario y panorama que le causaría lástima a cualquiera. Un panorama que no sabemos hasta cuándo durará.
olvidaré.